Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Gracias a Marcas de Restauración por organizar este espacio, este momento de charla. Yo soy Paola, soy la directora comercial en Cheerfy. Y bueno, para los que no nos conocen, Cheerfy es un CRM transaccional que fusiona en una sola plataforma pues, los dos ámbitos esenciales de las marcas de restauración organizada. Por un lado tenemos la parte de conocimiento y data de cliente y por otro lado la parte de canales de venta. También se integra con el TPV, con los sistemas de reservas, con herramientas de feedback como Graftoranking, que tenemos aquí a nuestra compañera Ruth. Y al final, pues también es importante que tenemos también la parte de los canales propios, ¿no? Para la parte de shop, pay and order, and kiosk. Así que al final, pues todas estas soluciones lo que buscan es crear pues, ese círculo virtuoso que ayuda a que el CRM pues, empuje a las ventas y que a la vez cada transacción pues, enriquezca el perfil de un cliente. El resultado que buscamos es que al final podamos generar pues, relaciones más personales con cada cliente y a su vez que esa distancia, ¿no?, que tenemos entre el conocer al cliente y el poder venderla pues, se reduzca al máximo. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de nosotros, sino que lo que nos gusta siempre es ponernos al día sobre el sector. Desde Cheerfy siempre buscamos marcas que nos inspiren. En este caso tenemos el placer de que además que colaboramos, ¿no?, con ellos. Y entonces hoy para hablar de digitalización, de recurrencia, de actualidad en el sector, de canal propio, pues tenemos por un lado a Ray Recorret, CEO y founder de Deleito, y a Nacho Núñez, también CEO y founder de Garden Pizza, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Va a ser una charla informal, cercana. La idea es que podamos hablar entre nosotros y sobre todo sobre ellos, que son los que al final, a día de hoy, pues tienen el pulso de lo que está sucediendo en el mercado y que, bueno, seguramente será la foto para muchos de los que están aquí. Así que bueno, creo que es interesante para empezar, al final, pues por poner un poco de contexto, pues nos puedan explicar un poquito, ¿no?, cómo han nacido las marcas y por empezar, Ray, cómo nació Deleito. Y nada, nosotros empezamos en 2021. Sí que es verdad que quizá nuestros inicios fueron un poco peculiares porque no empezamos como un restaurante o como una cadena de restauración organizada tal y como la conocemos hoy, sino que empezamos más bien como un chiringuito de playa, por decirlo de alguna manera. Nosotros, empecé con Alberto, mi actual socio. Él salía de Masterchef, con una gran comunidad detrás en redes sociales y con ganas de montar un proyecto gastronómico. Y en mi caso, pues justo salía de la venta de mi anterior compañía, que era una agencia de comunicación corporativa, con lo cual se nos ocurrió de alguna manera juntar nuestras dos cualidades, ¿no?, que eran la parte más gastronómica con la parte de marketing, y de ahí nació Deleito, con la oportunidad de abrir este primer espacio de verano en la Santa Market, que es un market de verano pues, de los más concurridos de España, y hacer lo que a nosotros nos gusta llamarle el MVP de Deleito, ¿no?, que no dejaba de ser pues, una primera marca con el branding, 5 hamburguesas, con una idea muy muy clara, que era romper con la estética y con el producto de la típica cadena de hamburguesas americana para pasar a algo un poco más mediterráneo. Pues un ejemplo muy claro es algunos de nuestros bestsellers, como puede ser la hamburguesa de carbonara italiana, que define muy bien el tipo de producto que nosotros ofrecemos. Y a partir de ahí, pues validamos un poco el modelo y captamos inversión para lo bueno y para lo malo, y abrimos nuestro primer local en Barcelona en 2022, casi a finales. Nos fue bien, empezamos a crecer, demostramos que el producto también era viable en una ciudad tan difícil como Barcelona, ¿no?, y pasamos a multiplicar por 10 nuestras ventas en 12 meses. Y también para lo bueno y lo malo, porque es verdad que eso nos hacía estar muy contentos porque el producto funcionaba, había recurrencia y la marca lo había petado, ¿no? Pues pasamos de 200.000-300.000 euros en el 22 a 2.100.000 en el 2023, pero éramos los 3 socios y poco más, con lo cual tanto dinero entraba, tanto dinero salía, porque había un descontrol espectacular. Allí pues ya dimos la vuelta a la compañía, empezamos a profesionalizarlo todo a nivel de
digitalización, a nivel de operaciones, a nivel financiero, a ser un poco más pulcros a la hora de desarrollar escándalos y productos, etc. Y empezamos la expansión ya con esa seguridad, esa estandarización hasta hoy. Hoy tenemos 10 locales, ya no solo en Barcelona, estamos también en otras ciudades de Cataluña como Sant Cugat, Girona, Sabadell, etc. Hemos salido también a Andorra con nuestra primera franquicia, que es un modelo que estamos ya empezando a operar, y también en otras ciudades o espacios como Portugal. Ahora abrimos en Ibiza el mes que viene, en Madrid abrimos ahora 4 franquicias en mayo. Sin parar, vale. Uy, ¿se ha apagado mi micro? Vale. Pues sí, sin parar. Realmente que desde que nos conocemos son años intensos y que además vienen con muchas promesas. Y bueno, Nacho, si quieres también compartirnos tu caso, porque al final Nacho, además de Garden Pizza, tiene otros negocios y bueno, es interesante conocer todo tu contexto y al final el porqué también, ¿no?, de Garden. Bueno, buenas tardes. Lo que es propiamente Garden Pizza yo lo definiría en dos fases. Una primera fase sería lo que es como local independiente. Nosotros veníamos de la restauración independiente, tenemos otros locales de restauración independiente y Garden Pizza la contemplábamos como uno más. Básicamente porque una de nuestras ideas o uno de nuestros pajaritos en la cabeza era montar un restaurante dentro de un invernadero, un vivero de plantas. Al final encontramos este local en nuestra ciudad, que es Sant Cugat, más rápido de lo que esperábamos, y a raíz de ahí pues rápidamente tuvimos que pensar qué concepto, qué negocio hacíamos, ¿no? Y la conclusión fue muy clara, que era hacer pizzas, básicamente porque era un producto que nos encantaba y que suponía un reto empresarial, porque no lo habíamos hecho nunca antes. Y más en un mundo tan purista y con tanta liturgia como es el mundo de la pizza napolitana, ¿no? El poder trabajar o intentar ver hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Con la pizza y sin saber nada, pues ir aprendiendo poquito a poco, ¿no? Esta es la primera fase donde en un momento determinado, en el año 2022, decidimos escalar la marca, y eso es básicamente porque el local nos daba juego para no solo ofrecer un restaurante de pizza, sino también poder ofrecer una serie de experiencias o de pilares que son fundamentales nuestros, en los cuales creemos mucho y que creemos más allá de un restaurante, ¿no? Y como son, por ejemplo, pues el impacto positivo, el impacto social, la togetherness, la conexión con el entorno. Bueno, y eso es un poco lo que nos ha llevado pues, también a diferentes premios, ¿no?, que hemos ido ganando recientemente. Y en esa segunda fase pues, decidimos que en el año 22 pues, tenía sentido escalar la marca, y desde entonces pues, hemos abierto 5 locales más, fuera de lo que son los independientes. Luego tenemos 3 locales independientes y, como tú decías, Paula, pues luego tenemos una empresa de eventos donde realizamos bueno, las barras y toda la gestión gastronómica de grandes festivales de música, y muchas veces pues, hay puntos de conexión entre cada cosa, ¿no? Y así también nos ayuda un poco a diversificar. Pero evidentemente, sin duda, nuestro concepto que más recoge nuestra filosofía, nuestra esencia, y que además creemos que es más escalable, evidentemente es Garden Pizza. Bueno, yo creo que para los que no las conocían, si lo miráis ahora más en profundidad, ambas marcas son marcas con muchísima identidad, que han trabajado muy bien la diferenciación en un sector, sobre todo como la restauración organizada, donde en ambas líneas de negocio hay mucha competencia. Y bueno, y hoy para mí es inevitable empezar hablando por la preocupación, ¿no?, que hay en el sector con lo que es un poco la caída de tráfico, lo que está sucediendo a nivel delivery, bueno, un poco el panorama de la economía global. Entonces, ante esta situación y bueno, ¿no?, teniendo en cuenta los puntos fuertes de vuestras marcas, ¿dónde consideráis que a día de hoy están vuestros retos o preocupaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les motiva o dónde vais a encontrar la oportunidad en una situación como esta? Antes de empezar a hablar de las penurías, te quería preguntar, ¿por qué lo del invernadero? Me ha sorprendido. Bueno, porque de hecho uno de nuestros socios es jardinero de tercera generación. ¿Ah, sí? Y le gusta mucho el mundo de las plantas. Mi mujer se dedica al arte floral también, entonces como que todo está un poco interconectado y nos ha gustado siempre mucho. Y como viajamos mucho en aquella época al norte de Europa por otros motivos, pues que hay muchos restaurantes entre invernaderos, pues nos hacía gracia hacerlo. Y al final, como somos románticos del sector y en aquel momento no queríamos escalar, sino que lo que queríamos era explotar negocios de forma más independiente,
pues bueno, salió el local y a partir de entonces pues empezamos con él. Evidentemente es difícil escalar el tipo de local, pero sí que lo que es la esencia sí que lo recuerdo. Tal como lo decís, o sea, porque es importante, o sea, realmente es una pizzería totalmente diferenciada de cualquier otro en cuanto al concepto de cómo reúne, ¿no? Lo sostenible, lo verde, el lugar. Siempre te esperas que cada vez que abre una pizzería, pues realmente lo que te encuentres vaya por la misma línea y aquí el concepto Garden es muy distinto. Yo creo que lo difícil además es que una marca sea así, porque realmente hacer todos los procesos que hacemos de economía circular no va muy de la mano de lo que es escalar una marca, ¿no? Porque al final eso te genera unos sobrecostes que, bueno, evidentemente no lo hacemos por marketing, lo hacemos por filosofía, nos gusta explicarlo, evidentemente, pero bueno, hay mucho esfuerzo detrás de eso, ¿no? Desde la harina, que hay un pequeño porcentaje de nuestra harina, o sea, nuestra marca de harina no tiene aditivos ni químicos, pero hay un pequeño porcentaje que es una harina que procede de un subproducto que hasta hace poco pues, se daba de comer al ganado, y nosotros la aprovechamos para uso alimentario. Todas nuestras plantas las fertilizamos con una empresa biotecnológica de algas marinas. Es decir, hay una serie de acciones que hacemos que evidentemente son más costosas y lo hacemos simplemente porque creemos en ello. Y no nos metemos en jardines que no conocemos o que pueden dar pie a malos entendidos. Por ejemplo, el kilómetro cero, este tipo de cosas que dices, ostras, pues hombre, si tienes 6 locales y vendes X, no sé cuántos mil tomates de kilómetro cero, pues no sería verdad. O si lo haces con los tomates, que no lo hagas con el resto de productos, ¿no? Entonces, ahí son jardines que no nos metemos mucho, pero sí todo lo que es economía circular y cosas así nos interesa, nos gusta y creemos que forma parte de la vida nuestra. Exacto, eso te fue la pregunta. Yo ya sabía que vamos así, vamos a nivel charla y más si alguien quiere preguntar algo o opinar, para eso estamos. Claro. Entonces, no estaba hablando de eso, ¿no? Porque al final, lo que comentaba era, al final son marcas con una línea muy, ¿no? O sea, muy identificada con, o sea, yo sobre todo deleito, o sea, ves muchísimas hamburguesas que nacen con el concepto del oscuro, el fuego, la llama por detrás y en cambio deleito fue una hamburguesa que nace del color azul, del cielo, un concepto muy rompedor y que dentro de algunas hamburguesas encontró un lugar. Pero bueno, hoy, ¿no? La realidad también de lo que está sucediendo en el sector es algo que preocupa. Entonces, bueno, quería saber eso, ¿no? Al final, ¿por dónde veis al final, a día de hoy, la oportunidad para seguir creciendo? Y bueno, y lo que realmente preocupa, ¿no? De cara a las penurias. Las penurias, claro. Sí. Las penurias hay muchas, al menos nosotros, en la mayoría de nuestros restaurantes, pues entre un 60 y un 80% es delivery, ¿no? Y como sabéis, pues tras el cambio de modelo de la modalidad de Globo, pues ha habido pues, tanto una caída de la flota muy importante como un empeoramiento del servicio, un aumento de los precios, y todo esto lleva pues, a una reducción importante de la demanda, ¿no? Entonces, esto por supuesto nos afecta mucho, pero también nos lleva a pensar en cómo reconvertirnos, en cómo aprovechar nuestras fortalezas, y creo que justamente una de ellas, y la más importante, es la marca. Trabajar la marca, nosotros siempre lo hemos considerado como algo a largo plazo. Muchas veces, si pues, hablas con algún puro growth manager o director de marketing que va muy al detalle del número, a la rentabilidad, ¿no? Pues es difícil de hacerle entender que hay una tipología de acciones que se hacen porque son muy poco medibles a nivel de retorno, al menos al corto plazo. Pero nosotros siempre hemos creído mucho en esto, y creo que justamente ahora, cuando muchas marcas a nivel sectorial empiezan a sufrir, nosotros incluidos, somos los que hemos trabajado mucho en esta parte, esta filosofía de trabajar los valores, de conectar con la gente, de al final ofrecer una experiencia que va mucho más allá de un simple producto, porque hamburguesas hay muchas, igual que pizzas también hay muchas, ¿no? Pues los que, si perdemos, seguramente estamos perdiendo bastante menos y somos capaces de competir en un mercado que cada vez es más agresivo. Y Ray, como una campaña como por ejemplo la que hiciste con Lamine Yamal o el hermano de Lamine Yamal, a nivel de compartir datos, ¿cómo se traduce eso? En una gran campaña, en una gran idea, ¿cómo os ayuda a vosotros eso a nivel de marca, a nivel de datos? ¿Qué resultados obtuvisteis? O sea, mira, nosotros venimos de hacer, desde que empezamos con las primeras rondas de financiación en 2022-2023 hasta inicios del 25,
hicimos una sobreinversión brutal en marketing, porque sabíamos justamente esto, que había que potenciar mucho la marca, que si no éramos rentables en ese momento no pasaba nada, porque era una apuesta a futuro y los inversores también confiaban en ello. Y al final intentamos hacer muchas acciones que se llama de brand awareness, ¿no? Invertir en acciones que quizá no vayan muy vinculadas a la venta directa de producto, al menos al corto medio plazo. Ahora la estrategia ha cambiado mucho. Hemos conseguido posicionar la marca en muy poco tiempo, al menos en nuestro núcleo principal, que es Cataluña, pero también es verdad que fuera de España se nos conoce, aunque no estemos muchas veces presentes allí. Pero ahora hay que rentabilizar todo eso y ir a la venta de producto, ¿no? Vale, ya he invertido mucho dinero, ahora vamos a tocar esas palancas que justamente con un tipo de campañas que has comentado, pues nos llevan ya no solo a seguir incrementando el poder de nuestra marca, sino a vender. Y una de las acciones que estamos haciendo pues, este último año es estas colaboraciones con gente influyente, ya sea del sector gaming o sector deportivo. El tema del deporte nos ayuda mucho porque vincula la marca a algo que es más sano, más, ¿no? Que forma parte un poco de nuestros valores y nuestra manera de vivir. Y al vincular un lanzamiento de un producto con una persona, un personaje de ese calibre, pues ya no es solo el impacto que haces al inicio, sino que esto lo medimos y lo traducimos en ventas directas a ese producto y a todos los productos que acompañan la cesta de esta referencia. A partir de aquí es fácil, ¿no? Nosotros medimos un poco la inversión, hacemos un poco de previsión de lo que va a vender esta hamburguesa o este menú, e invertimos un dinero en marketing. Normalmente también asociamos un pequeño variable para motivar a este colaborador a que siga promocionando la hamburguesa o la marca durante un periodo de tiempo que normalmente es de 6 meses a un año. Y medimos cuál es el break-even en ventas de ese producto para cubrir esa primera inversión. Normalmente, con las inversiones que estamos haciendo son unas 5.000 hamburguesas. A partir de ahí ya empezamos a ganar. Hay cosas que no se ven bien, otras mal. Por ejemplo, la de los hermanos Bulla, que para quien no los conozca, son unos streamers con millones de seguidores y tal, nos salió de perla. O sea, es una burger que a día de hoy es un top 3 de ventas y hemos cubierto el break-even en cuestión de 2-3 meses, con lo cual es perfecto. Pero justamente el de Keiner, el del hermano Lamin, nos dio un bombazo espectacular al principio porque es alguien muy viral y que es fácil, ¿no? Pero al final estamos hablando de un menú infantil, muy nicho, muy concreto, y que pues quizá te diré que nos equivocamos en el producto. Entonces, bueno, aprendemos también de eso. Bueno, por lo menos os arriesgáis y eso es muy importante. Sí. Creo que también el tamaño de la empresa seguro que vosotros también, ¿no? Te permite pivotar y te permite... Totalmente. ¿Pero vosotros sabéis mucho de ello? Nosotros, a ver, tenemos locales bastante grandes, con aforos entre 90 y 140 personas, o sea que son muy grandes, pero aún así, a pesar de que hay mucho sitting en mesa, estamos en un ratio de delivery de un 27%, entre un 26 y un 28%. O sea, cosa que está bastante bien por el aforo que tiene el local. Evidentemente la pizza es un producto que es muy nocturno, pues durante el día el delivery es muy residual y es muy de fin de semana. A lo mejor quizá en otros países no, pero culturalmente la pizza es algo como de viernes noche. Curiosamente el sábado, que podría ser un día que sería muy parecido al viernes, hay muchísima diferencia en venta. Pero bueno, hay este factor cultural. Pero sí, en la parte del delivery estamos contentos porque tenemos una cuota que es importante y creo que pues, también con la ayuda de Shopify, nuestro canal propio ahora mismo representa un 40 y pico % del total de ventas de delivery, lo cual ahora que hay pues, esta fricción con los márgenes y todo este ecosistema que hay en el entorno en cuanto a Globo, Uber, etcétera, pues nos ayuda también un poco a no sufrir tanto. Tendrá que explicar las claves. Ya, sí. 40%. Bueno, ya, en el próximo branch ya. Yo soy muy veterano de Shopify, llevo mucho tiempo con Shopify. Ha picado mucha piedra. Tenéis sistema de fidelización. Sí. Nosotros empezamos con Delivery, con Order and Pay y de ahí finalmente pasamos a Loyalty. Y Loyalty yo creo que es un poco el cerebro de todo y es lo más importante de todo, aunque estuvimos bastantes meses para implementarlo porque lo pensamos bastante. Porque yo creo que quizá un poco lo que la gente piensa es que
pones loyalty y ya empiezas a fidelizar y realmente implementas loyalty y empiezas a trabajar, porque tienes que llegar a pensar cuál era el sistema. Que de hecho cuando lo estábamos haciendo, estábamos a punto de lanzar y justo nos dijisteis, Sotoboche, no, que en breve sale cashback. Entonces esperamos 2 meses más para lanzarlo con cashback, porque creíamos que el sistema híbrido de los cupones con el cashback, en uno nos daba adopción, como puede ser el cashback, al final es mucho más fácil de entender, porque pues, con el wallet de Repsol o con cualquier, hay otras empresas que ya lo hacen, pero el cupón sí que te genera más frecuencia, más recurrencia, porque al final el cashback nadie quiere descontarse 1,5 €. No, la dopamina no sube si te descuentas 1,5 €, ¿no? A lo mejor es porque somos catalanes o no lo sé, pero no tiene gracia. Entonces, cuando tú te descuentas una pizza o una comida entera, eso es que genera una satisfacción, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, pues tienes que pedir mucho. Y yo creo que la gracia del loyalty, o la gracia de las 3 herramientas, es que están interconectadas. Entonces, con el Order and Pay te permite generar muchísima base de datos, esa base de datos te permite luego vender más en delivery propio, en canal propio, es decir, tienes una herramienta que te permite jugar de muchas maneras y que si una de las 3 patas no la tienes, pues o no tienes el volumen que puedes llegar a tener o no tienes una segunda vía, ¿no? Y esa es un poco la gracia de Chickfil para mí, ¿no? No es que sea una plataforma muy buena en delivery o en loyalty, sino que las 3 cosas juntas son muy buenas. En eso estamos muy contentos, la verdad. Bueno, yo justamente iba a hacer esa pregunta ¿no? de esa enseñanza, ¿no? De que al final, desde que piensas en tu plan de fidelización, lo lanzas con unas expectativas y luego pues son los resultados que vienen. En vuestro caso también, ¿vale? ¿No? O sea, hubo ahí una reformulación. Justo en línea de lo que comentabas, ¿no? Que al final la gente se cree que lo lanzas y ya la venta, ya la gente es fan, ¿no? Y ya, no, en nuestro caso además fue bastante notorio eso, porque lanzamos primero un plan de fidelización con menos premios, costaba un poco más llegar y sobre todo creo que el error fue darle un storytelling alrededor demasiado marketingiano, demasiado abstracto, cuando en realidad después de un tiempo nos dimos cuenta que era mucho más fácil hacerlo sencillo, que no tuviera que pensar la gente y además en vez de darte premios quizá más grandes en más tiempo, a lo mejor era más fácil enganchar a la gente dándole premios un poco más pequeños, sobre todo al inicio, pero más recurrentemente. Entonces, con ese cambio, pues yo recordar con el primer sistema de fidelización nos tuvimos 8 o 10 meses y no llegaba a superar el 4 o 5% de nuestra base de datos el uso del sistema de fidelización. Y ahora nos estamos ya en el 20% o más o menos, o sea que al final el upgrade de uno a otro, simplemente por cambiar el storytelling y hacerlo más sencillo y cambiar un poco el sistema de premios, pues lo que te puede dar, el efecto que te da de uno a otro es este. Bueno, y aparte que yo creo que tampoco hay que subestimar el cambio cultural, ¿no? Que hay un proceso ahí que hay que entender y que los equipos tienen que entender que no solo va de tecnología, sino que va de operaciones, va de marketing. Todo el mundo tiene que tener muy claro cuáles son sus tareas, ¿no? Porque al final la tecnología es un punto de apoyo, pero si tú no lo tienes implementado en todas tus áreas de negocio, no sirve para nada, ¿no? Sí. Después, una de las cosas que también nos ha funcionado, creo, es que no solo ofrecer productos o descuentos, sino también experiencias. Algunos de los premios que ya la gente está llegando y me sorprende, ¿no? Porque esto sí funciona. Ya no te estoy regalando una hamburguesa, sino que mira, que si tú has dejado 300 € o 400 en 15, 20 pedidos en directo, pues oye, pues tienes acceso a una entrada doble para cualquiera de los 60 festivales que hacemos con las puntas. Porque oye, yo por un lado estoy acordando con festivales mi presencia y patrocino entrando, con esas entradas yo no hacía nada. Pues oye, cojo eso y se lo doy a los clientes más fieles. Con este tipo de premios, creo que la percepción del cliente pues le da un valor mucho mayor a recibir una hamburguesa o producto, pues hace también que después de tiempo en el programa de fidelización haya menos churn, como se llama. Sí, menos churn. Para que la gente se vaya menos, que aguante durante meses. A nosotros nos pasa un poco igual, ¿eh? Empezamos definiendo que no llegamos a lanzar, pero como 4 niveles, no me acuerdo los nombres, el Pizza Master, el Pizza no sé qué y tal. No se entendía nada, no lo entendía el equipo, por eso lo lanzamos. O sea, cuando lo explicamos a los camareros se quedaron como, hay que cambiarlo, no entendemos nada. Entonces,
tenemos el membership normal y el Gold Membership, en los cuales en uno tienes un 5% de cashback y en el otro tienes un 10%, más experiencias exclusivas que ofrecemos también nosotros. Hacemos varias cosas. Hacemos un taller al año donde viene un productor de un lugar remoto, que suele ser de Italia. Por ejemplo, hace unos meses vino un productor al lado de un parque natural que hace unos quesos que son buenísimos, súper diferentes, no sé qué. Y entonces hicimos un evento particular donde, aparte pues, de proveedores, amigos, pues invitábamos a estos clientes como actividades exclusivas para poder llegar a conocer las diferentes cosas. Con esos productos luego hacíamos pues, una pizza especial, un no sé qué, lo podían probar en primicia, y este tipo de cosas, como tú bien dices, pues ayudan mucho a fidelizar, ayudan mucho a conectar con la marca, ayudan a generar comunidad, y al final se trata un poco de eso. Y de cara al futuro, y ahora yo creo que al final el punto está aquí, ¿no? O sea, en la marca y en cuidar la marca. Por eso los retos que tenéis por delante. Sobre todo, por ejemplo, vosotros vais ahora con el tema de franquiciados. Tú que cuidas tanto, tú, o sea, eres nuestro bebé, o sea, Sí. ¿cómo veis ahí el reto? O sea, la decisión de franquiciar no ha sido una decisión de un día para otro, como se puede sospechar. Llevamos un año de implantación de este sistema sin abrir una franquicia, simplemente protocolizando, estandarizando, digitalizando, o sea, todo escribiéndolo como en un máster libro de derecho para que al final funcionemos como casi una máquina o un producto que puede ser replicable y ya no seamos nosotros solos los que podemos ejecutar esa máquina, sino cualquier tercero que tenga cierta profesionalización en el sector, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Nosotros, por supuesto, hacemos por un lado unas formaciones muy bestias al principio para asegurarnos de que todos los procesos se cumplen, pero luego se hace un seguimiento con auditorías, sorpresa, no sorpresa, etcétera, y contratos muy potentes para cuidar que la marca, el producto y todo lo que se está ofreciendo, al final la experiencia sea exactamente igual que la de los principales productos. Empezamos con Andorra, ahora Madrid, pero sí, o sea, el reto para nosotros sigue estando en esto, estar muy encima, de todos los aprendizajes que nosotros hayamos teniendo, saber canalizarlos también al franquiciado, y sobre todo hablar y cerrar tratos con franquiciados que sean profesionales del sector. Hay mucho autoempleo en este sector, mucha gente que pues, puede invertir un poco más de CAPEX para arriesgar menos y quedarse con una marca que te venda, pero creo que son la gente que más molesta luego, que menos entiende cómo funcionan las cosas. Entonces nosotros solo trabajamos con empresas que ya tengan multifranquicia, que estén con marcas que tienen preferencias y por ahora pues nos va bien. Sí, sin duda, el desembarcar en Madrid con 4 locales ya, o sea, no es una buena manera porque ya puedes marcar, ¿no? Más territorio, poco a poco, presencia de marca. Claro, de Madrid es una apuesta. Total. Hay gente que ha ido bien, otras mal, Claro, nos va a ir bien, porque hemos como plantado ahí la semilla a nivel de marca durante mucho tiempo. Pero también es cierto que creemos que si vamos a Madrid hay que ir con todo. Con todo, exacto. No hay medias tintas. No, poco a poco a veces. Vamos a ir a por todas y si sale bien, perfecto, y si no, pues vamos a intentar. Creemos que el trabajo está ahí. Bueno, iremos hablando para ver cómo sigue el Leite en Madrid. ¿Y tú, Nacho? ¿Retos? Bueno, a nivel empresarial seguiremos con nuestro crecimiento orgánico de local y medio al año. Ahora, de aquí a 2 meses, estamos abriendo en Barcelona ciudad. Tenemos alguna otra apertura para finales de año, principios del que viene. Seguiremos teniendo presencia pues, también en festivales, en eventos que participamos. Estamos muy obsesionados con el margen por toda la coyuntura que hay actual y no queremos tampoco trasladar o cambiar lo que es el volumen por margen, queremos priorizar eso y optimizar. Y luego, pues a nivel de pilares o ejes o un tema más de marca, pues seguir un poco tocando estos ejes que nos hacen singulares, seguir mejorando porque tenemos la responsabilidad de mejorar en este sentido, ¿no? Por ejemplo, a nivel sostenibilidad, pues en el nuevo local que estamos abriendo, si ya teníamos cultivo hidropónico de plantas aromáticas para nuestras pizzas, estamos haciendo otro sistema que creemos que está mejorado. Estamos incorporando una máquina que tiene como unos poros con unas enzimas que convierte todo el residuo orgánico en agua residual. A nivel de inclusión, pues somos la cadena
que tiene más pizzas veganas. Siempre intentamos hacer mejoras también en este sentido, tanto en lo vegano como en lo no vegano. Y bueno, todo lo que sea inclusión pues nos interesa mucho, nos gusta. Ahora incorporamos la semana que viene helados para perros. Qué bueno. Sí, Entonces, sí. nada, todo lo que nos sume, que nos